Eli Mercer se limpió las manos con una toalla grasienta. Trapo, dejando rayas a través de su overoles. El desguace se extendía por millas, un laberinto de metal retorcido, roto, cascos y naves espaciales abandonadas. La mayor parte era basura inútil. Restos de batallas olvidadas hace mucho tiempo. Pero Eli tenía una ojo para el potencial. Donde otros vieron chatarra, vio una oportunidad. El sol colgaba bajo sobre el horizonte de la franja. Planeta Vera 7, proyectando una larga luz naranja. Sombra sobre los montones de escombros. Las botas de Eli crujieron sobre fragmentos de aleación y vidrio a medida que se adentraba más en el patio. Había estado siguiendo rumores de algo inusual enterrado debajo de la arenas y escombros. Un barco enorme y antiguo, se rumorea que es extraterrestre. Hizo una pausa, mientras el suelo bajo él vibraba débilmente. Eli se agachó, sacudiendo la arena y escombros. Debajo, una extraña aleación brillaba, bajo la luz del sol que se desvanecía. Corrió su dedo sobre la superficie, sensación de desmayo. Pulsos de energía. ¿Qué estás ocultando? Él murmuró. Durante horas trabajó solo, excavando cuidadosamente el enorme casco. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta. Esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Antes, el metal era liso, pero increíblemente fuerte. Extraños símbolos corrían a lo largo de su superficie, brillando débilmente en respuesta a su toque. Eli frunció el ceño. Las formas no coincidían con ningún idioma que él sabía, humano o extraterrestre. Sin embargo, algo a su alrededor se sentía familiar, como si el barco en sí mismo estaba tratando de comunicarse. Al anochecer, había despejado lo suficiente como para ver el contorno del barco. Era colosal, incluso desde este ángulo. Eclipsaba a los cargueros más grandes del mundo. El desguace. Su casco brillaba bajo la luz de la luna y la energía extraña. Las corrientes parpadeaban en la superficie, como venas de luz que recorren una cuerpo vivo. Eli dio un paso atrás. Aruk, no eres de esta galaxia, ¿verdad? Él sabía que era mejor no pedir ayuda. Palabra. De este barco podrían traer carroñeros, mercenarios, o peor aún, facciones alienígenas, que aún podría cazar entre los restos. Eli trabajaba solo. Solo tenía sus herramientas, su conocimiento y su determinación. Subió al casco y encontró una pequeña trampilla de acceso, parcialmente sellada por óxido y escombros. El panel era diferente. Cualquier cosa humana, cubierta con símbolos entrelazados que cambiaban ligeramente bajo su toque. Eli frunció el ceño, trazando las formas con sus dedos. Él sacó su escáner portátil. Las lecturas fueron increíbles. La energía. El interior del barco era bajo pero estable. Algo dentro aún vivía vivo. De alguna manera, murmuró Eli. Con cuidado, él logró abrir la escotilla. Un silbido se escapó aire presurizado. El interior estaba oscuro, pero parpadeaban luces tenues. A lo largo de las paredes, pulsando rítmicamente. El corazón de Eli se aceleró. Había entrado innumerables barcos abandonados en su vida, pero ninguno como este. Los pasillos eran enorme, que se elevaba sobre él como un catedral. Las paredes parecían vivas, brillando débilmente en respuesta a su presencia. Y entonces lo vio. En el centro de la cámara principal, parcialmente incrustado en el suelo, había una enorme estructura cristalina. Brillaba con un luz azul suave, pulsando al ritmo de la débil energía que había sentido antes. Extraños zarcillos de energía lo conectaban al barco, como nervios en un cuerpo. Eli se acercó lentamente. Al extender la mano, el cristal pulsó más brillante. Una voz
La calma y lo mecánico resonaron en su mente. Identificar al operador. Ellie se tambaleó hacia atrás. Su mano se congela en el aire. Yo soy. Humano. Soy Ellie Mercer. No sé qué. Eres. Operador reconocido. Iniciar. Secuencia del despertar. Ellie se quedó mirando. Él. Crystal pareció sentir su respuesta. A sus pensamientos. No tenía idea de qué secuencia de despertar pretendía, pero curiosidad. Superó el miedo. Con una respiración profunda, él asintió. El barco se estremeció. Luces. Los paneles se ensancharon y se deslizaron a lo largo de la paredes. Las interfaces holográficas brillaban. A la existencia, lleno de extraterrestres. Símbolos y diagramas. Algunos se parecían. Estrellas. Otras máquinas extrañas más allá. Comprensión humana. La IA o lo que sea. Se empezó a proyectar instrucciones. Diagramas y esquemas en el aire. Ellie los estudió, tratando de darle sentido. De los patrones. Pasaron las horas. Ellie. Notas garabateadas. Diagramas esbozados y trazó circuitos con los dedos. Él podía sentir que el barco le respondía. Ajustando sistemas mientras exploraba. Él. Las lecturas de energía aumentaron de manera constante. Pero nada explotó. El barco no era solo un máquina. Era inteligente. Luego vino la primera advertencia. Una débil alarma resonó. A través del casco. Los sensores detectaron movimiento afuera. Ellie miró a través de una pequeña ventana. 2 barcos carroñeros habían. Entraron al desguace. Estaban armados. Voluminoso y claramente buscando algo valioso. Ellie sabía que se destrozarían. El patio y posiblemente la nave extraterrestre sí. Lo encontraron. Actuó rápidamente. Usando herramientas improvisadas. Activó él. Los escudos defensivos mínimos del barco. La sala zumbaba mientras la energía se extendía por la superficie, creando una tenue luz invisible. Barrera. No tenía idea de lo fuerte que era. Pero tendría que aguantar. Él. Los barcos carroñeros desembarcaron, sus tripulaciones. Gritando. Ellie se agachó detrás de un control panel desgarrador. Buscaron horas, pateando escombros más pequeños. Inspeccionando a Rex, pero no se dieron cuenta. La nave alienígena. La IA parecía sentir su presencia, cambiando sutilmente él. La energía del casco para enmascararse. Ellie podría. Siéntelo pensando. Reaccionando con él. Cuando los carroñeros finalmente se fueron. Ellie exhaló, aliviado, pero eufórico. Él había sobrevivido a su primera prueba real con el barco. Durante los siguientes días, él trabajó incansablemente, restaurando pequeñas sistemas, luces, soporte vital y básicos. Los controles se pusieron en línea. Estaba aprendiendo la tecnología extraterrestre más rápida que él esperado. No eran solo los esquemas. Fue instinto. Algo en el diseño. Resonó con su mente. Podía sentir el flujo de energía, la lógica de circuitos, el ritmo del propio barco. Una tarde, Ellie subió al casco y miró hacia las estrellas. El barco estaba masivo, silencioso y en su mayor parte quieto. Latente, pero podía sentirlo. Potencial. Lo imaginó en movimiento. Más rápido que cualquier carguero, más fuerte que cualquier crucero. Podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia si alguien lo descubrió. Sin embargo, Ellie no pensó sobre el poder. Pensó en el descubrimiento, sobre la curiosidad, sobre la emoción de entendiendo algo que nadie más podría. Eso fue ingenio humano. Impredecible, inteligente, imparable. En este momento, él y el barco eran los únicos. Los que conocían sus secretos. Un pulso débil corrió por el barco, más fuerte este tiempo.
La voz de la IA resonó suavemente. De nuevo, casi como un susurro. Operador. Potencial reconocido. Comenzar completo. Integración. Eli dudó. La pregunta. Le pesaba. Si decía que sí, allí. No había vuelta atrás. El barco podía convertirse en un arma o un protector. Él echó un vistazo a sus herramientas, sus andrajosas monos, y las estrellas más allá de la desguace. Los humanos siempre habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, se adaptaron. Innovaron. Prosperaron. Eli sonrió. Veamos qué podemos hacer. Él. El barco zumbaba, respondiendo a su determinación. Estaba vivo de una manera que él no pude comprenderlo del todo. Y juntos descubrirían sus secretos, uno sistema a la vez. Muy arriba, un pequeño. La nave exploradora extraterrestre flotaba silenciosamente, observando el desguace. No se movió. Más cerca aún, pero observaba. Alguien o algo sabía que el antiguo barco tenía. Despertó. Él y Mercer pasó la semana siguiente dentro de la colosal nave espacial alienígena, explorando sus laberínticos pasillos. Cada paso revelaba algo nuevo. Los paneles que parecían sólidos brillaban, para revelar intrincados circuitos extraterrestres. Las luces pulsaban en patrones rítmicos, casi como si el barco respirara. A pesar de todo, la IA, suave, tranquila y paciente, se comunicó con él. Oh operador, la eficiencia mejora, dice la IA. Dijo una mañana, con su voz vibrante. A través del casco. Eli sonrió, limpiándose sudor de su frente. Gracias, creo, pero apenas he arañado la superficie. La IA no respondió de inmediato. En cambio, el barco zumbaba y la energía fluía en zonas que habían permanecido inactivas. Poco a poco, los sistemas cobraron vida. Controles ambientales, escudos y pruebas de propulsión. Eli realizó todas. Diagnóstico, tomando notas y bocetos en su desgastado cuaderno. Era trabajo duro. La tecnología extraterrestre era diferente a todo lo que los humanos habían construido jamás. Los circuitos se reorganizaron en función de patrones de energía que no entendía. Los materiales se movieron en respuesta al tacto, y algunos controles respondieron al pensamiento. En lugar de entrada manual, Eli tuvo que pensar creativamente, improvisando herramientas y métodos para interactuar con el barco. Tarde. Una noche, mientras las lunas gemelas de Vera 7 bañaban el desguace bajo la luz plateada, Eli descubrió algo extraordinario. La IA del barco no solo era consciente, sino que también, aprendiendo, comenzó a predecir sus acciones, ajustando los sistemas antes de que él incluso tocó los controles. Operador. Adaptación exitosa. Propuesta iniciada. Alineación del núcleo, sugirió la IA. Eli frunció el ceño ante el críptico mensaje. Núcleo. La alineación sonaba importante pero peligroso. Realizó simulaciones utilizando interfaces virtuales del barco. La proyección mostró que el barco pulsaba con energía potencial mucho más allá de la humana. Naves espaciales. Sus armas, escudos y los motores podrían superar a los más grandes conocidos. Cruceros. Pero el verdadero impacto llegó cuando examinó los sistemas de armas del barco. No había cañones tradicionales ni misiles. La nave manipuló energía. Campos en una escala que podría destruir flotas enemigas o planetas enteros si mal manejado. Eli sintió un escalofrío. Esto no era un buque de guerra construido para la conquista. Era un arma diseñada para un control total. Sin embargo, el tono de ahí lo tranquilizó. Operador. Potencial reconocido. Control estable. El riesgo se minimiza si el operador humano lidera. Eli negó con la cabeza con incredulidad. ¿Tú te refieres a mí? Afirmativo.
Los humanos poseen imprevisibilidad única. Tus decisiones son óptimos para una activación segura. Ellie rió nerviosamente. Los humanos son impredecibles. Podía sentirlo. Era cierto. Humanos eran testarudos, inteligentes y atrevidos. No seguían reglas rígidas como los extraterrestres. Lo hicieron, y eso podría convertirlos en operadores perfectos. Pasó los siguientes días probando sistemas más pequeños. Gravedad. Los controles le permitieron caminar sobre las paredes y techos. Los escudos podrían expandirse y contrato en segundos, protegiendo el barco por impactos de asteroides y explosiones de energía. Y los motores estaban más allá. Comprensión. Con un mínimo de energía, el barco podría cambiar entre corrientes subespaciales más rápido que cualquier carguero humano. Ellie se maravilló. En todo caso, pensando en lo que esto podría significar para la humanidad. Imaginó colonias humanas dispersas al otro lado del mundo marginal, de repente a salvo de incursiones alienígenas o merodeadores. Y sin embargo, también le preocupaba que este poder cayera en las manos equivocadas, podría destruir todo. Sus pensamientos eran interrumpido por el sonido de la depósito de chatarra afuera. Se quedó paralizado. Movimiento, vehículos, voces, humanas pero no amigable. Ellie se asomó por una ventana. 2 equipos de recolectores de basura fuertemente armados llegaron. Eran más grandes que los últimos. Grupo, más organizado y claro. Profesional. Ellie maldijo en voz baja. Aliento. No había manera de que lo hicieran. Ignoren la nave extraterrestre si la descubrieron. Tenía que actuar rápido. Usando el barco. Sistemas parcialmente restaurados. Activó un campo de sigilo alrededor del casco. Ondas brillantes de luz doblada por la energía. Y sensores, haciendo que el barco sea efectivo. Invisible para los escáneres convencionales. Los carroñeros merodeaban por el patio en busca de horas, escaneando cada naufragio, pero la nave alienígena permaneció oculta. Ellie observó. Ellos desde dentro, con el corazón palpitante. Esta fue la primera prueba real de las capacidades defensivas del barco. El sigilo funcionó, pero solo porque él combinó la intuición humana con la extraterrestre. Tecnología. Una mente humana pensando de manera impredecible, marcó la diferencia. Cuando los carroñeros finalmente se fueron, Ellie, exhalado, había sobrevivido, pero se dio cuenta de una cosa. El secretismo por sí solo no sería suficiente. Si se corriera la voz, o si los extraterrestres vino buscando, el barco necesitaría más. En lugar de esconderse, necesitaría un piloto capaz de hacer cosas rápidas y creativas. Decisiones. Ese piloto era él. Sobre él. Los siguientes días, Ellie trabajó implacablemente. Comenzó a integrar humanos. Herramientas en interfaces alienígenas, creando controles híbridos que le permitieron manipular la nave de maneras que la IA podría. No se anticipaba solo. Estaba construyendo una asociación con el barco, una unión de instinto humano e inteligencia alienígena. Y la IA estaba aprendiendo de él, adaptado a sus improvisaciones. Sistemas refinados basados en sus métodos. E incluso ofreció sugerencias sutiles. Maneras. Operador, el análisis predictivo sugiere. Es poco probable que las flotas enemigas tengan éxito si se aplicaron tácticas humanas, dijo uno. Noche. Ellie sonrió. Eso fue exactamente lo que quería. Los humanos eran inteligentes, impredecible y adaptable. Rasgos no. El extraterrestre podía anticipar completamente eso. Combinación combinada con este antiguo. Una superarma podría cambiar la galaxia. Al revés. Entonces la primera advertencia. Aparecieron señales. Una pequeña sonda extraterrestre estaba detectado en órbita sobre Vera 7.
Fue elegante, metálico y muy protegido, escaneando el planeta en busca de señales de actividad. Ellie estudió su trayectoria y patrones de sigilo. La tecnología alienígena era superior a todo lo que había hecho hasta entonces visto, pero también notó un fallo. La sonda siguió patrones predecibles. Él sonrió. Los humanos podrían explotar. Previsibilidad. Utilizando la energía del barco. Campos creó una serie de invisibles barreras y señuelos. Cuando la sonda escaneé el patio y no detecté nada inusual. Para los extraterrestres, lo colosal. La nave espacial simplemente no existía. Ellie sintió una emoción de triunfo. Así es como los humanos. Sobrevivir, susurró, pensando. De otra manera, los días transcurrieron. El barco continuó su trabajo. Sistemas vitales reparados, probados, propulsión en ráfagas cortas, y comenzó, explorando los bancos de memoria de la IA extraterrestre. Lo que descubrió fue asombroso. El barco había librado innumerables guerras. Destruyó flotas enemigas y sobrevivió. Conflictos que se extendieron por galaxias. Lo recordaba todo, y aún así la IA respetaba a Ellie. Lo trataba no como a un amo o subordinado, sino como socio. Operador, la memoria revela violencia pasada. Se recomienda moderación en la recomendación. Dijo. Ellie asintió. Comprensión. Poder. Era peligroso. Pero los humanos tenían algo. Los extraterrestres a menudo son subestimados. Moralidad. Templado por la creatividad. Podía manejar el barco no solo como arma, sino como protector. Una noche, mientras Ellie descansaba en un pasarela con vistas al interior del casco. En el núcleo, un zumbido distante llenó la cámara. El barco se estaba despertando aún más, los sistemas conectando, la energía fluye más fuertemente. La voz de la IA era tranquila pero urgente. Operador, integración completa. Posible. En espera de autorización final. Ellie se quedó mirando los controles holográficos. La integración completa activaría cada sistema, propulsión, escudos, armas y manipulación de energía. La nave sería ser imparable. Un movimiento en falso podría destruir Beira 7 o peor aún, atraer atención de fuerzas extraterrestres a través del galaxia. Dudó. Luego miró hacia afuera. En las estrellas, los humanos dispersos. Colonias, los asentamientos frágiles. Mundos fronterizos, todos vulnerables a amenazas que los humanos apenas podían detectar. Él apretó los puños. Podemos hacerlo, dijo. Dijo en voz alta. Haremos esto juntos. La IA emitió un zumbido en señal de reconocimiento. Energía. Surgió a través de la nave. Los sistemas se conectaron. De maneras que Ellie apenas podía comprender. Las luces pulsaban al ritmo de su latido del corazón. El barco estaba vivo. Respondiéndole y él estaba aprendiendo. Para responderle. En ese momento, Ellie, me di cuenta de algo profundo. Esto fue. No era solo una máquina. Era una extensión del ingenio humano. Y juntos, humanos, y la tecnología extraterrestre podría lograr lo que ninguno podía solo. Muy arriba, una sonda extraterrestre transmitió datos a un flota distante. Los sensores habían detectado patrones energéticos inusuales en Vera 7. Señales de una nave colosal que entra en funcionamiento. En algún lugar de la galaxia extraterrestre. Los comandantes pronto lo notarían. Pero Mercer estaba listo. Era humano y los humanos eran inteligentes, testarudos y imprevisible. Mercer flotó dentro del colosal nave extraterrestre. El resplandor de paneles de control que reflejan su rostro decidido. El barco zumbaba con vida, energía fluyendo a través de ella.
circuitos como un latido del corazón. Tenía completamente integrado con sus comandos ahora, reaccionando instantáneamente a sus pensamientos, gestos, e incluso la intuición. Pero para todo su poder, Ellie sabía que era solo era cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Y entonces lo hicieron. Un ping agudo resonó a través de los sensores. Ellie se inclinó sobre él. Consola, escaneando las lecturas. Visitantes, murmuró, entrecerrando los ojos. Y no son humanos. Afuera en órbita, alrededor de Beira 7, una flota de elegantes alienígenas. Los barcos aparecieron como sombras contra él. Estrellas. Cada embarcación estaba erizada de armas, escudos de energía brillantes, débilmente alrededor de sus cascos. Estos no eran carroñeros ni piratas. Eran profesionales, una flota alienígena avanzada, que había cazado a la humanidad antes. Ellie sintió que la tensión le apretaba el pecho. Había visto batallas en simulaciones, pero nada lo preparó para la visión de decenas de buques de guerra deslizándose en perfecta formación, moviéndose como uno solo. Los extraterrestres eran calculadores, precisos y peligroso. No te asustes, susurró, para sí mismo. Lo tenemos controlado. Abrió una exhibición hueca del patio que muestra movimientos extraterrestres y lecturas de energía. La IA de la nave emitió un suave pitido. Operador. Evaluación de amenazas completa. Probabilidad de la victoria enemiga bajo las tácticas humanas. Aplicado. Ellie sonrió con suficiencia. Eso fue exactamente lo que quería oír. Los humanos no lo eran. Predecible. No siguieron el mismo estrategias cada vez. Y este extraterrestre. La flota estaba a punto de aprender esa lección. Manera difícil. Respiró hondo y activó el campo de sigilo de la nave. La enorme embarcación brillaba ahí. Desapareció de los sensores convencionales. La flota alienígena escaneó cuidadosamente pulsos de energía que exploran el planeta. Superficie, pero la colosal nave espacial permaneció oculto. Aún así, Ellie conocía el sigilo. Por sí solo no lo sostendría por mucho tiempo. Los extraterrestres detectarían los patrones de energía. Finalmente, necesitaba un plan. Accedió a los sistemas de armas de la nave, probando pequeños pulsos de energía contra escombros en el patio. La energía se movió como él lo quiso, transformándolo en explosiones o barreras con perfecta precisión. Ellie sentí una emoción. Esto estaba más allá de cualquier ser humano. Buque de guerra, y le estaba respondiendo, como una extensión de su propio cuerpo. Horas. Pasó. El extraterrestre dio vueltas, sondeando, escaneando, esperando cualquier señal de vida. Ellie vigilaba cada movimiento. No estaba. Solo se escondía. Se estaba preparando. Trampas ideadas usando la energía de la nave. Manipulación, creando fuerza invisible. Campos que podrían desviar o redirigir. Ataques extraterrestres. Cuando el primer extraterrestre, el explorador, se acercó, Ellie actuó. La energía de la nave se encendió. Los sensores de exploración. Se volvió loco y descontroló sus sistemas. Confundido, el explorador perdió el control y se desplazó hacia el campo de asteroides, rodeando el planeta. Ellie sonrió. Bienvenidos al ingenio humano, dijo. Pero la flota aún no había entrado en combate. Ellos eran cautelosos, inteligentes e implacables. Ellie sabía que no podía confiar en sigilo para siempre. Los extraterrestres pondrían a prueba a él, y no lo perdonaron. Errores. Al día siguiente, decidió probar los motores del barco en ráfagas cortas, enviando pulsos de energía que le permitieron flotar y maniobrar en el depósito de chatarra, sin perturbar el entorno. Escombros. Era un trabajo delicado. Un error
moverse y el barco podría colapsar. Patio o exponerse por completo. La IA lo guió, sugiriendo ajustes a flujo de energía y propulsión. Ellie incorporó sus consejos, improvisando a medida que él se fue. Estaban aprendiendo el uno del otro. Y en ese aprendizaje, Ellie se dio cuenta de algo importante. Los humanos eran impredecibles. Sí, pero la imprevisibilidad era el límite. Tarde esa noche, la flota alienígena hizo su primer movimiento. Un grupo de elegantes. Los buques de guerra entraron en la parte superior del planeta. Atmósfera, buscando señales de vida. Ellie mantuvo la calma. Activó el barco, campo de camuflaje y preparó su primer maniobra ofensiva, no para destruir, sino confundir y desorientar. Energía. Zarcillos salieron disparados del casco. Invisible pero contundente, empujando él. Naves alienígenas se desviaron de su curso. Giraron. Alarmas a todo volumen, armas que fallan. Los extraterrestres se dieron cuenta inmediatamente de que se enfrentó a algo extraordinario. Impresionante, murmuró Ellie. Pero estamos recién comenzando. Durante los próximos días, horas, los extraterrestres intentaron diferentes estrategias. Probaron velocidad, números, e incluso interferencias energéticas para localizar la nave espacial. Cada vez, Ellie contraatacaba, con rapidez de pensamiento, utilizando el barco. Energía para crear desviaciones, barreras y señuelos. Se dio cuenta de un patrón en su comportamiento. Eran eficientes, pero rígido. Calcularon los riesgos según a la lógica y la probabilidad. Esa era su debilidad. Los humanos no siguieron normas estrictas. Patrones. Los humanos improvisaron. Los humanos. Adaptado. Ellie sonrió. Empezó a combinar los sistemas de la nave de maneras que la IA tenía. Nunca lo había intentado antes, cambiando la energía. Flujos para crear firmas falsas, utilizando campos de gravedad localizados para empujar a los extraterrestres. Barcos ligeramente fuera de curso, y generando pulsos de energía que imitaban otros buques. Al final de la primera compromiso, varios exploradores extraterrestres han sido deshabilitados temporalmente, mientras que otros se retiraron para reagruparse. Ni un solo humano. La vida se había perdido. Todavía no. Para él, por primera vez, Ellie sintió el peso de lo que había descubierto que no era solo eso. Luchando por proteger un desguace. Él estaba. Defensa de colonias humanas, fronteras, mundos en un frágil sentido de esperanza. Todo lo que se necesitó fue una mente humana y una antigua superarma alienígena para cambiar el equilibrio. Pero la victoria llegó con un advertencia. Llegó una transmisión, perforando el vacío. Los extraterrestres sabían. Localizó la vecindad general del barco. Su voz era áspera, autoritaria y inconfundiblemente superior. Detectamos tu presencia. Entreguen la vasija, humana, o todos los sistemas cercanos se quemarán. Ellie. Se quedaron mirando la vitrina hueca. No tenía idea de con quién estaban tratando. Él apretó los puños. Están a punto de. Aprende, dijo con voz firme. Los humanos no se rinden. Activó. Los escudos de energía de la nave se cierran por completo, lo que provoca una onda brillante a través del pasillo. Cada panel y circuito alineado con sus órdenes, y por primera vez, la nave espacial se sentía realmente viva. Respondió a su intención, a su creatividad y su terquedad. Los mismos rasgos que hacían peligrosos a los humanos. Los extraterrestres atacaron a continuación, enviando ondas de luchadores y pulsos de energía hacia el planeta. Ellie se movió rápidamente, combinando maniobras defensivas con contraataques, que aprovechó la imprevisibilidad. Energía.
corrientes curvadas, divididas y redirigidas en maneras que los extraterrestres no podían anticipar. Cada ataque que lanzaron fue respondido con improvisación humana, trampas, falsas, objetivos y evasiones repentinas. La IA comenzó a predecir algunos movimientos, pero Ellie a menudo superaba incluso a la IA al pensar fuera del algoritmo, improvisando con intuición e instinto. Sentimiento. Las horas pasaron como minutos. Él, flota alienígena, confiada en su superioridad, comenzó a flaquear. Los ataques se volvieron vacilantes. Sus formaciones interrumpidas por el liderazgo humano. Nave espacial. Colonias humanas observando desde la órbita vio destellos de luz y energía, pulsando a través del planeta y aplaudiendo. En silencio, sabiendo algo increíble estaba sucediendo. Ellie sintió una oleada de orgullo. Era solo un humano, un mecánico, de un mundo marginal controlando una nave, más allá de la imaginación. Y sin embargo, eso, combinación de intuición humana con extraterrestre. El poder era imparable. Al anochecer, la flota alienígena se retiró ligeramente, reagrupándose en órbita, mientras enviaba sondas de reconocimiento. Ellie sabía que esto era solo el comienzo. Los extraterrestres regresarían más fuertes, más inteligentes y más decidido. Flotó en él. Cámara principal, exhausta, pero regocijado. El barco palpitaba a su alrededor como un ser vivo. Criatura respirando en sincronía con su latido del corazón. La voz de la IA era suave, casi aprobando. Operador, eficiencia. Y la creatividad supera las expectativas. La probabilidad de éxito humano es alta. Ellie se rió en voz baja. Estás empezando a... Suena como yo, dijo. Pero no te metas. Demasiado confiados. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Lucha por delante. Caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. En algún lugar allá afuera. Allí había una enorme flota alienígena. Trazando, calculando y suponiendo. Los humanos eran predecibles. Para descubrir cuán equivocados estaban. Los humanos siempre han sobrevivido contra probabilidades imposibles usando astucia, coraje y creatividad. Y ahora Ellie Mercer la nave extraterrestre estaba a punto de demostrar, en una escala que la galaxia nunca había visto antes. Esto fue solo el comienzo. Se había producido el primer contacto y los humanos había ganado. No por pura fuerza, sino porque pensaban diferente. Los extraterrestres pronto se darían cuenta. La imprevisibilidad era lo más mortal. Arma de todas. Ellie Mercer flotaba en él. Cámara de control del alienígena colosal. Nave espacial. El zumbido de energía que rodea. El como un pulso vivo. Cada sistema ya estaba en pleno funcionamiento, respondiendo a sus órdenes al instante. Las luces pulsaron. A lo largo del casco, los escudos brillaban. Olas y los motores vibran suavemente. Listo para todo. Afuera, el extraterrestre. La flota había regresado. Sus números eran mayor esta vez, más organizado y con buques de guerra más pesados. Ya no eran cautelosos. Habían decidido. Ataque. Pero Ellie estaba listo. Él tenía aprendido del primer encuentro. Los extraterrestres dependían de la lógica, la precisión y previsibilidad. Los humanos no lo hicieron. Vamos a muestrarles por qué, susurró Ellie, con las manos, volando a través de los controles híbridos que tenía. Construido con la IA. La nave surgió. Adelante, pasando al extraterrestre más cercano. Exploradores con una velocidad que no alcanza ninguna nave extraterrestre podría anticipar. Zarcillos de energía. Extendido desde el casco, envolviéndolo. Restos de asteroides para lanzarlos como proyectiles hacia naves enemigas. Los sensores de la flota malinterpretaron los ataques.
pensando que los escombros eran independientes. Fuerzas. Operador. Probabilidad de enemigo. La disrupción supera el 90%, dijo la IA. Ellie sonrió. Mejor que eso, respondió. Mantengámoslos adivinando. Usando los campos de energía del barco, él creó múltiples barcos señuelo, reflejos de la nave espacial proyectada a través del espacio. El señuelo se movía de forma impredecible, zigzagueando a través de la flota alienígena y obligándolos para dispersar sus ataques. Algunas naves chocaron mientras otros fallaron. Armas destruidas por sus propios errores de cálculo. Los extraterrestres rápidamente se dieron cuenta de lo humano. No seguía ningún patrón. Ellos probé diferentes estrategias, flanqueando, golpes coordinados, pulsos de energía, pero Ellie anticipó sus métodos rígidos. Tecnología alienígena combinada con humana. Creatividad, realizar maniobras no extraterrestre podría imaginar. En un movimiento audaz, concentró la energía en un punto localizado, campo de gravedad, y arrojó a un grupo de enemigos cruceros fuera de la formación, haciéndolos girar. En el vacío del espacio, la IA registró la maniobra como improbable, pero funcionó. Ellie sonrió. Así es como los humanos sobreviven. Mientras tanto, los humanos, colonias en los mundos marginales. Monitoreó la batalla a través de un relé. Sensores. Por primera vez, vieron. Los humanos no solo sobreviven, sino dominando contra alienígenas muy superiores. Tecnología. Pánico en sus corazones. Cambió al asombro y la esperanza. Los humanos estaban capaces de cosas increíbles cuando pensó creativamente. Y ahora Ellie Mercer lo estaba demostrando. Pasaron las horas. La flota, adaptándose, aprendiendo de cada fracaso. Maniobra. Ellie se dio cuenta de que estaban empezando a anticipar algunos de sus movimientos. Necesitaba un plan más grande. Algo que cambiaría su lógica. Contra ellos. Estudió al extraterrestre. Formaciones con cuidado. Eran eficiente pero demasiado dependiente de cálculos y probabilidad. Predecible. Los humanos, por otro lado, podría improvisar. Esa era su ventaja. Ellie decidió atraer la nave insignia alienígena más cerca. Fue el barco más grande de la flota, pesadamente protegido y armado con armas destructivas. Armas capaces de aniquilar a los humanos. Colonias. No pudo destruirlo directamente. Era demasiado arriesgado. Pero podía ser más listo que él. La nave espacial se movía como un fantasma a través del campo de batalla, tejiendo a través de campos de asteroides, deslizándose. Barcazas láser y uso de energía. Proyecciones para confundir a los sensores. El buque insignia lo siguió con cautela, su tripulación, sin saber que los estaban llevando a un trampa. Ellie activó una red de distorsiones gravitacionales a través de la campo de asteroides. Los sensores del buque insignia los malinterpretaron como pequeños vasos, forzando para dividir su flota extraterrestre más pequeño. Los barcos chocaron entre sí mientras otros fueron empujados a zonas peligrosas. Escombros. El propio buque insignia tuvo que desviarse constantemente, su escudo tensándose contra las fluctuaciones de energía. Operador. Desestabilización enemiga cercana. 100%, informó la IA. Ellie sonrió, sudando, goteando de su frente. Esto era todo. Culminación del ingenio humano y extraterrestre. Tecnología trabajando en conjunto. Él no lo hizo. Quieren destrucción innecesaria. El extraterrestre. La flota tenía poder. Sí, pero los humanos no. Algo que no podían calcular. Creatividad. Utilizó la energía del barco para desactivar armas, interrumpir las comunicaciones y crear ilusiones de refuerzos.
Los extraterrestres creían que estaban siendo atacado por múltiples buques. Simultáneamente. En el caos, los humanos. Colonias preparadas. Naves espaciales que tenían. Nunca había visto una batalla coordinada tan pequeña. Escaramuzas con los restos alienígenas. Utilizando tácticas no convencionales. Emboscadas. Maniobra sorpresa y flota señuelo. Acosaron al enemigo. Además. Explotando la ventaja humana. Imprevisibilidad. El buque insignia intentó un ataque directo. En Beira 7. Eli reaccionó al instante. Usando los campos de energía de la nave, crearon un barrera invisible alrededor del planeta, obligando al buque insignia a retirarse. El movimiento de la flota alienígena era ahora anticipado, manipulado y contrarrestado. Los comandantes alienígenas estaban frustrados. Habían esperado que los humanos fueran inteligentes. Sí, pero no en esta medida. Cada uno. La maniobra que Eli ejecutó desafió sus cálculos. Sus ataques fracasaron. Sus formaciones se rompieron y la flota sufrió pérdidas sin importantes bajas humanas. Eli sabía. Este fue el punto de inflexión. El extraterrestre. La flota podría retirarse, reagruparse y atacar. De nuevo. Pero había demostrado ser crítico. De hecho, los humanos no eran predecibles y no eran débiles. El ingenio humano, combinado con el poder del extraterrestre. La nave espacial creó una ventaja que ningún extraterrestre podría tener. Podría contrarrestar. Mientras la noche caía sobre el planeta, Eli flotó en la cámara de mando. Agotado pero entusiasmado. El barco pulsó a su alrededor casi como estaba respirando. Vivo de alguna manera. Nunca imaginé. Operador, eficiencia. Supera las expectativas. Probabilidad de. La victoria enemiga es insignificante si las tácticas. Mantenido, dijo la IA. Eli asintió. Ese es el plan. Que siga así. De repente, los sensores detectaron una enorme firma energética acercándose. Un segundo. Una oleada de naves extraterrestres estaba en ruta más grande que el primero. Eran más agresivo, trayendo armas más pesadas, naves más rápidas y tripulaciones de élite. Elis. El corazón se me aceleró. Esto era todo. La prueba completa. Activó todos los sistemas. Escudos. Se encendieron, los motores rugieron y la energía. Zarcillos se extendían a través del casco. El barco le respondió como si fuera un ser vivo. Organismo. Cada movimiento preciso y letal. Eli respiró hondo. Humanos. Siempre había sobrevivido contra lo imposible. Probabilidades. En la Tierra, en las colonias, en la guerra. Zonas que no estaban destinadas a soportar. Los humanos se habían adaptado, improvisado y luchó. Y ahora la galaxia vería. Exactamente por qué. La flota alienígena se acercó. Los rayos láser atravesaron el espacio. Armas disparadas en rápida sucesión. Eli. Esquivado, contrarrestado y manipulado. La energía fluye con precisión instintiva. Cada nave alienígena que intentó atacar se encontró con una táctica que no podía predecir. Barreras que redirigieron armas y energía. Pulsos que deshabilitaron los sistemas. Y trucos gravitacionales que lanzaron a todo el mundo. Naves en escombros espaciales. El buque insignia. Llegó al borde de la batalla. Listo. Para desatar la destrucción. Eli se concentró, usando la IA alienígena y su propia creatividad. Simuló múltiples flotas señuelo, dividiendo el buque insignia. Atención. El buque disparó. Sin descanso, pero todos los ataques fallaron. Interceptado por barreras energéticas invisibles. O engañados por ilusiones. La mente de Eli corrió. Cada cálculo, La improvisación fue perfecta. El extraterrestre. La flota flaqueó. Los barcos colisionaron. Los sistemas. Sobrecargado y el pánico se extendió entre los filas.
Desde la órbita, colonias humanas observaban con asombro. Sus defensores, una vez superados en número y en armamento, ahora tenían una campeón, un mecánico humano controlando una superarma más allá de la comprensión. Ellie flotaba sobre los controles, con el sudor en la cara, su frente, su corazón palpitando. Él lo había hecho. Los humanos habían cambiado la situación. No a través de números, no a través de la fuerza bruta. La fuerza, sino a través del ingenio, creatividad y el coraje de desafiar. Expectativa. La flota alienígena comenzó a retirarse, retirándose en un enjambre desorganizado. El buque insignia, confuso y maltratado. Lo siguieron de mala gana. Ellie les permitió retirarse. No necesitaba destruir. Ellos, todavía no. Les había mostrado él. Verdad. Los humanos podrían ejercer un poder mucho mayor. Más allá de lo que cualquiera esperaba, y ellos lo hicieron sin perder sus principios. La nave espacial pulsó suavemente, energía, fluyendo suavemente. La IA habló casi con orgullo. Operador, humano. La imprevisibilidad confirmada como superior. La retirada del enemigo probablemente sea permanente. Integración completa. Ellie se recostó en la silla, exhausto, pero triunfante. Él. Miré las estrellas, pensando en todo. Colonias humanas allá afuera, vulnerables, dispersos, pero capaces de cosas notables. Cosas. Les había dado esperanza. Él les mostró que los humanos no debían ser subestimado, y lo había demostrado. La galaxia. Le susurró a la nave. Lo hicimos. Pero esto es solo el comienzo. Comienzo. La IA tarareó suavemente. Operador, la galaxia está al tanto. Amenazas. Continuará. La preparación es esencial. Ellie asintió. Sabía que los humanos eran inteligente, adaptable y valiente. Y ahora, armado con una superarma alienígena y un ingenio inigualable, tenían una ventaja que nadie podía predecir. La galaxia estaba a punto de cambiar. Y los humanos. Lideraría ese cambio. Ellie Mercer flotó en el control cámara de la colosal nave espacial alienígena. Sus dedos bailando sobre el híbrido. Controles que había construido durante semanas de trabajo incansable. El barco latía con energía a su alrededor, respondiendo instantáneamente a sus pensamientos, a sus instintos, a sus creatividad. Estaba vivo, pero solo porque tenía. Así lo quiso. La flota alienígena regresó más grande que nunca, con refuerzos de múltiples sectores. Su número era abrumador. Los acorazados estaban repletos de energía. Cañones. Escuadrones de naves de ataque rápido. Se apiñaron en formación y una energía masiva. Los rayos atravesaron el vacío, amenazando todo en órbita. Pero Ellie estaba listo. Había aprendido de cada encuentro, adaptado a cada ataque, y ahora le mostraría a la galaxia exactamente lo que los humanos podrían hacer cuando se les presiona. Más allá de los límites. Terminemos esto, susurró, con los ojos cerrados. Afilado, respondió la IA con calma. Zumbido. Operador, eficiencia y capacidad al máximo. Combate enemigo. Inminente. Éxito probable si el ser humano. La creatividad se mantiene, sonrió Ellie. Entonces seamos impredecibles. Él activó toda la energía de la nave espacial. Sistemas. Los escudos ondularon a través del casco, expandiéndose y contrayéndose en olas. Los motores se encendieron, creando ráfagas de velocidad que hizo que el barco se tambaleara. A través de la flota alienígena con imposibles agilidad. Zarcillos de energía extendidos. Manipulando el campo de batalla, tirando asteroides, escombros e incluso enemigos. Buques en posiciones precisas. Los extraterrestres dispararon sin descanso,
pero el ataque fue contrarrestado con armas no convencionales. Maniobras. Campos de energía, vigas dobladas. Lejos. Pulsos gravitacionales lanzados. Buques de guerra fuera de curso y señuelo. Las proyecciones de la nave espacial confundieron al enemigo a cada paso. Ellie pensó rápido. No solo estaba reaccionando. Estaba anticipando. Pero a diferencia de los extraterrestres, él no se basó únicamente en el cálculo. Él improvisé, confié en mi instinto y tomé riesgos que ninguna máquina podría predecir. Esa imprevisibilidad, la esencia de la humanidad, le dio la ventaja. Buque insignia alienígena avanzado, masivo y fuertemente protegido, intentando abrumarlo con fuerza bruta. Ellie sonrió. Este era el desafío que tenía estado esperando. Combinó la nave, manipulación de energía alienígena con su propia intuición, pulsos de energía envueltos alrededor del buque insignia, desarmando armas y desbaratando sus sistemas. El extraterrestre. La tripulación intentó adaptarse, pero las mentes impulsadas por la lógica no podían anticipar la creatividad rápida y caótica de un ser humano. Operador. Probabilidad del operador de derrota del buque insignia. 97%. La IA informó casi con asombro. Ellie rió entre dientes. No es suficiente, dijo, con los ojos. Estrechamiento. Hagámoslo 100. Él inició una estrategia audaz, utilizando campos gravitacionales y energía. Proyecciones, manipuló la campo de batalla en sí. Secciones enteras de el espacio se desplazó sutilmente. Los asteroides, arrojados a formaciones que atraparon a los extraterrestres. Escuadrones y corrientes de energía creadas. Laberintos invisibles por los que naves extraterrestres volaban. A ciegas. El buque insignia disparó masivamente. Rayos de energía. Pero Ellie anticipó cada movimiento. Redirigió la energía usando los campos del barco, creando una cascada que destruyó una parte del enemigo. Flota sin una sola víctima humana. En el caos, apuntó al buque insignia. Motores. Utilizando pulsos de precisión de energía, desactivó su propulsión. Temporalmente, dejándolo varado y vulnerable. Pequeño controlado por humanos. Vasijas inspiradas en las tácticas de Ellie. Se abalanzó para desactivar las armas y asegurar sobrevivientes. Los comandantes alienígenas quedaron atónitos. Las flotas nunca se habían topado con nada así. Un humano al mando de un solo. El barco había superado en inteligencia a una armada entera. Intentaron retirarse, pero Ellie no pudo. Terminado. Él trasladó la energía hacia él. El sistema de armas definitivo de la nave espacial. No rayos destructivos, no misiles, sino manipulación de campos de energía en escala galáctica. Usando esto, podría desactivar naves enemigas sin matarlas. Vidas innecesariamente. Fue preciso, controlado y devastadoramente efectivo. La mente de Ellie corría, combinando extraterrestres. Tecnología con ingenio humano. El movimiento era impredecible. Decisión instintiva. La flota alienígena vaciló por completo. Los barcos chocaron. Las armas fallaron y las cadenas de mando se rompieron bajo la presión del caos. No podía anticiparlo. El buque insignia, aislado y rodeado, intentó un último ataque desesperado. Ellie sonrió. Este fue el momento en que los humanos tuvieron. Se han estado preparando a lo largo de siglos. Dificultades, batallas y supervivencia. Él extendió los campos de energía de la nave, envolviendo el buque insignia en una jaula de fuerza invisible. Cada arma disparada fue absorbidos, redirigidos o anulados. La tripulación extraterrestre luchó, pero no pudieron superar la adaptación impredecible. Tácticas de un operador humano. Operador.
Contención del buque insignia exitosa. Enemigo. La rendición es inminente, anunció la IA. La sonrisa de Ellie se ensanchó. No solo rendición. Están aprendiendo algo hoy. Él envió una comunicación al extraterrestre. Comandantes. Tranquilos, controlados, pero inconfundiblemente imponente. Este es Ellie. Mercer, operador humano. Nos subestimaron. Los humanos somos inteligentes, adaptable y con recursos. Su flota es derrotado porque esperabas respuestas predecibles. Actuamos de manera diferente. Tienes una opción. Retírate y preservar sus fuerzas o enfrentarse a una derrota total. Discapacidad. La decisión es tuya. Siguió el silencio. Entonces la flota alienígena comenzaron a retirarse. Los barcos retrocedieron lentamente. Al vacío. Formaciones rotas, moral baja. Destrozado. El buque insignia, todavía bajo. La contención energética de Ellie fue escoltada. A salvo lejos. Los extraterrestres no tenían opción. Pero retroceder. Asombrado y humillado. Ellie exhaló, sintiendo el peso de victoria. La nave espacial zumbaba en armonía. Con él, vivo y receptivo. Juntos, habían cambiado el rumbo. No a través de la fuerza bruta, sino a través de la estrategia, creatividad y el ingenio humano. Él miró la pantalla hueca, escaneando. La galaxia, colonias humanas, dispersas y frágil, había sido protegido. Él, la flota alienígena había aprendido una lección. Los humanos podría ejercer el poder inteligentemente, de manera impredecible y responsable. Y eso, la lección resonaría a través de las estrellas. Integración del operador completa. Humano. El ingenio fue validado, dijo la IA. Ellie sonrió, apoyando sus manos en él. Consola. Lo hicimos juntos. La galaxia había cambiado. La humanidad ya no era subestimado. Un simple mecánico humano. De un planeta marginal había despertado una fuerza que nadie podía detener y al hacerlo, había dado a los humanos la confianza y prueba de que eran un poder para ser tenido en cuenta. La noticia se difundió rápidamente. De la colosal nave espacial controlada por los humanos llegaron a colonias distantes. Los humanos ya no eran solo supervivientes. Eran líderes, defensores e innovadores. Especies exóticas que alguna vez habían cazado o los despidió y comenzó a reconsiderarlo. Ellie sabía que la lucha no había terminado. Amenazas. Volvería otra vez, pero los humanos habían demostrado su verdadera fuerza. La imaginación, coraje y imprevisibilidad. Rasgos que ninguna máquina alienígena, ninguna flota basada en lógica y sin superioridad. La tecnología podría contrarrestarlo por completo. La IA de la nave espacial habló suavemente, casi reverentemente. Operador. Los humanos son una fuerza que nadie puede detener. Ellie asintió, mirando las estrellas. Y nunca lo seremos, dijo. Pasó él. Próximos días reparando daños menores. Refinando los sistemas del barco y preparándolos para el futuro. La galaxia era vasta, lleno de amenazas desconocidas. Pero Ellie se sentían seguros. Los humanos tenían una ventaja. Otros no pudieron predecirlo. Se adaptaron. Improvisó y venció. Y con él, una colosal nave espacial alienígena a su lado. Podrían protegerse no solo a sí mismos, pero innumerables otros a través de las estrellas. Por primera vez, Ellie se permitió imaginar las posibilidades, explorar galaxias distantes, defendiendo colonias, descubriendo civilizaciones perdidas y remodelando la galaxia, no por miedo o la dominación, sino a través del coraje, inteligencia y el ingenio único que solo los humanos poseían. Él activó los motores de la nave espacial, sintiéndola, un inmenso poder que lo recorre.
La nave se elevó de la órbita de Vera 7 con gracia sin esfuerzo, moviéndose entre las estrellas. Como un guardián silencioso. La IA susurró. Orientación, pero Eli sabía instintivamente cómo. Para navegar. Esta era su asociación. Su creación y su victoria. Mientras se elevaban hacia el vacío, Eli miró. De vuelta al planeta, el desguace donde todo había comenzado. La colosal nave espacial alienígena, una vez latente y olvidado, ahora trasladado bajo el mando humano, símbolo de resiliencia, el ingenio y el espíritu imparable de humanidad. La galaxia recordaría este día. Los humanos habían surgido, no a través de la fuerza bruta, sino a través de los rasgos que hicieron ellos verdaderamente únicos. Y él y Mercer, un simple mecánico humano había marcado el camino. Las estrellas se extendían infinitamente hacia adelante, lleno de misterio, peligro y oportunidad. Pero Eli sabía una cosa con certeza. Dondequiera que los humanos fueran,